Vamos a ir arrancando. Bueno, gente. Bueno, hoy vamos a descansar un poquito de las hipótesis y de la pregunta de investigación para terminar de cerrar la unidad que tiene que ver con diseños de varianza y métodos cuantitativos. Vamos a hacer un poquito de números hoy, pero nuevamente descansamos cambiando de actividad, en vez de seguir filosofando sobre el diseño de investigación y a qué cosmovisión del mundo corresponde, según la pregunta que tengamos. Bueno, hoy vamos a hacer algo un poquito más aterrizado, si se quiere, trabajando con descripción de datos. Entonces, voy a compartirles la pantalla. Lo que les voy a pedir es que en algún momento de la clase vamos a usar el Excel, así que lo tengan ahí identificado a mano. De todas maneras, en su momento llegaremos a eso, pero calculo que están todos ya bastante familiarizados después de tantos años de contabilidad, después de tantos años de materias todavía más duras que estas. Deben tenerlo como un buen amigo al Microsoft Excel. Bueno, entonces, ¿qué nos proponemos lograr esta tarde? Primero, entender y describir distintos tipos de variables con las que podemos trabajar, ¿no? Y de las que podemos disponer a partir de una encuesta o base de datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada trabajamos mucho sobre cómo medir variables a partir de encuestas? Pero bueno, también podemos relevarla directamente de bases de datos. Bueno, justamente una de las cosas que surgían de nuestra conversación de la semana pasada es que como, bueno, justamente hoy vivimos en un mundo donde los dispositivos automáticamente están recuperando un montón de data y están disponibles en repositorios de las cuales podemos disponer para, ¿no?, hacer investigación y probar alguna de las hipótesis que tengamos en mente. Vamos a definir estadística descriptiva, ¿no?, como una respuesta y una intervención ante una enorme cantidad de datos disponibles. Bueno, cómo hacemos sentido, ¿no?, de una masa de datos cada vez más creciente, digamos. Y vamos a definir y aplicar algunas medidas de posición, dispersión y asociación, que son medidas muy básicas, a partir de las cuales podemos describir distintas variables y poder hacer inferencias sobre distintos comportamientos. Y vamos a ver algunos tipos de visualizaciones y gráficos más frecuentemente utilizados cuando hacemos investigación, y la investigación no solamente conceptual, teórica, sino también investigación práctica, cosas que también nos pueden servir, por ejemplo, a la hora de presentar un informe de un trabajo de consultoría, etcétera, etcétera, cosas que realmente vienen muy, pero muy bien a la hora de salir al mundo, ¿no?, y meterse en la trinchera de la práctica también. Sobre todo aquellos que les divierta hacer trabajo de consultoría y demás, que son trabajos que habitualmente requieren que uno presente informes y presente información, evidencia, para que el management de la empresa pueda tomar decisiones. Bueno, entonces, tema 1, tipo de variables, ¿no? Y dentro del mundo de las variables tenemos variables quali y variables quanti. Dentro de las variables cualitativas tenemos las variables nominales y ordinales, ya veremos de qué se tratan, y dentro de las quanti tenemos variables discretas y continuas. Este es como el gran árbol para ordenar el mundo de las distintas variables de las cuales podemos disponer, que podemos relevar a partir de una encuesta, como vimos en la clase anterior. Entonces, ¿qué es una variable nominal? ¿Sí? Es la que caracteriza o categoriza, ¿no?, clasifica a la población o a la muestra en grupos mutuamente excluyentes, ¿no? Presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden, ¿no? Si sos, por ejemplo, varón o mujer, o el estado civil, ¿no?, soltero, casado, viudo. Son grupos, ¿no?, poblacionales mutuamente excluyentes, que no tienen ningún criterio de orden entre sí, simplemente son categorías, ¿sí? Las ordinales, como el mismo nombre también lo sugiere, sí tienen un orden implícito, hay un ranking, ¿no?, según orden de importancia, de preferencia, de frecuencia y de intensidad. Por ejemplo, leve, moderado o fuerte, ¿sí? Hay
una cualificación de algún comportamiento, alguna sentencia, algún ítem que yo esté relevando. Y dentro del mundo cuanti, ¿no? Cuando yo lo que estoy buscando en realidad es una respuesta numérica de los datos, tengo variables, por un lado, discretas o continuas. Las discretas toman un número finito, ¿sí?, de valores entre dos valores. Por ejemplo, el número de hijos en una familia. Tengo 1, 2, 3, y no hay de alguna manera ningún matiz en el medio, ¿sí? Son saltos discretos. Yo no tengo un hermano y medio, ni dos hermanos y medio, tengo tres, ¿no? Que de hecho es cierto, tengo tres hermanos. O variables continuas. Acá sí hay matices en el medio, porque entre cada valor puede haber un número infinito de valores entre dos números, ¿sí? Admiten todo tipo de matices y decimales, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, las ventas anuales de una empresa se pueden expresar en muchos decimales, en todos los que querramos, ¿sí? Y admiten, no necesariamente admiten saltos discretos, sino que son números continuos. Bien, entonces, para empezar a sacarnos un poco la modorra propia de las 2:30 de la tarde, vamos a ver si podemos empezar a identificar estos distintos tipos, ¿no?, dentro de este árbol de familia, los distintos tipos de variables. Y yo, por ejemplo, les pregunto, ¿no? Acá tengo una lista de distintas variables que yo puedo relevar. Cualquier método es posible, por una encuesta, porque los tomo de una base de datos, vía cualquier fuente. Yo les pregunto, el precio del alquiler de viviendas en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué tipo de variable es? ¿Es cuantitativa? ¿Es cualitativa? Y si es cuantitativa, ¿de qué tipo es? ¿Es discreta? ¿Es continua? Un precio. Creo que discreta. Discreta, Porque bueno, bueno, por lo pronto es cuantitativa, ¿sí? Claramente es cuantitativa. ¿Pero por qué sería discreta? ¿Admite saltos enteros o yo lo puedo de alguna manera decir que el precio es 20.050? vos es que siento que tiene un poco de cada uno, porque sí podés poner 1,5, no como en hijos, por ejemplo, pero no podés decir 1,5 periódico, ponele. Claro, bueno. En rigor es continua, porque la puedo partir, digamos, con algunos decimales. Sí es cierto, como nos dice Cristóbal, tampoco puedo estirar ese supuesto ad infinitum, pero en rigor es una cuantitativa continua. Gracias, Cristóbal. Gracias por tomar la posta. Si yo digo los números de goles de Messi en la Champions League, ¿esa qué tipo de variable es? ¿Es quanti-quali? Es cuanti y ahí sí o sí va discreta. Sí, tal cual, no puedo partir un gol a la mitad, ¿no? Bien. Bueno, alguien que agarre el guante después de Cristóbal, porque pobre está atajando todos los penales, ¿no? Todos los goles de Messi. La elección de los individuos sobre viajar o no en transporte público, ¿no? Imagínense, típica encuesta, ¿usa el transporte público, sí o no? Es una variable cuanti, quali y de qué tipo. ¿No sería nominal? Nominal, y eso es un tipo de variable cuanti o quali. Caro. Quali. Quali, perfecto. Es cualitativa nominal, excelente, Caro. Lo que hace esta variable es, cualitativamente, divide a la población en grupos mutuamente excluyentes. Excelente. Vamos a la que sigue. Nivel de satisfacción con un servicio. Acá tenemos algún grado de intensidad. ¿Es cuanti, quali y de qué tipo? Ordinal, ¿no es? Cualitativa. Cualitativo ordinal, muy bien, Niki. Excelente. ¿Sí? Acá tenemos un ranking implícito, ¿no? Estoy de más o menos satisfecho. La nacionalidad de los alumnos de este curso es una variable de qué tipo. Nominal. Excelente, cualitativa nominal. Muy bien. ¿El precio de la acción de Apple? Continua, cuantitativa.
Muy bien, es el mismo caso que el precio del alquiler, ¿no? Un precio. Bueno, excelente, muchachos. Estamos un poco dormidos, pero no tan dormidos, siendo las 14:45 del día. Bien, entonces algunos pases de datos útiles como para tener en cuenta, ¿no? De libre disponibilidad, de uso totalmente gratuito, donde podemos relevar un montón de este tipo de variables, ¿sí? Que pueden ser útiles en sus investigaciones, están listadas ahí. Banco Mundial, FMI, Naciones Unidas, CEPAL, que es la Comisión de Naciones Unidas que se focaliza en América Latina, el INDEC, Ministerio de Economía, bueno, Banco Central, Benchmark Tables, que tiene un montón de info, corte internacional, bueno, en fin, un montón de sitios a los cuales gratuitamente tenemos acceso a un montón de variables ya previamente relevadas y tabuladas, listas para usar. Bueno, y entonces vamos a lo segundo que nos convoca esta tarde, que es entender qué es esto de hacer estadística descriptiva, ¿sí? Entonces, una vez que yo defino mi pregunta de investigación y habiendo relevado toda la data necesaria para dar la respuesta, es conveniente hacer un análisis descriptivo, ¿sí? Para ver qué comportamientos observo en la realidad. Entonces, una forma, ¿no? de sacar adelante ese análisis, ¿no? De forma cuantitativa, ya veremos cuando veamos metodologías cualitativas el tipo de análisis que se hacen en aquellos casos, ¿no? Pero cuando la data requiere un análisis cuantitativo, la estadística descriptiva lo que permite es agrupar, resumir, ¿sí? Y visualizar los datos. ¿Para qué? Para identificar patrones de comportamiento, para organizar los datos por grupos y hacer comparaciones, o para identificar valores atípicos, ¿no? Y darles tratamiento acorde. Por ahí esos valores atípicos justamente disparan nuevas preguntas de investigación para tratar de darle respuesta al por qué, ¿no? Esa variable midió tan atípicamente en determinada circunstancia. Bueno, y como les decía, el mejor amigo del hombre después del perro es el Excel. Créanmelo, en la vida profesional es así. Cuanto antes háganse amigos porque realmente resuelve grandes problemas de la vida diaria. Entonces, Excel además tiene un montón de funciones muy piolas, muy apropiadas para justamente hacer estadística descriptiva. Y tiene un análisis toolpack, ¿sí? Que uno lo puede activar, es un complemento o un add-in que trae Excel, que es tremendamente útil, ¿sí? Y permite realizar un montón de análisis descriptivos, como análisis de correlación, visualizaciones gráficas como histogramas, entre muchísimas cosas más. Entonces yo lo que les voy a pedir es que con la cámara me acompañen, ¿sí? Y dentro de sus computadoras identifiquen este complemento, porque vamos a hacer un mini desafío utilizando Excel. Entonces, si ustedes abren, ¿no? Excel, la aplicación en la compu, van a archivo, ¿sí? Y luego a opciones, y en opciones buscan hacer clic en complementos, y si lo tienen en inglés, en add-ins, ¿sí? Los complementos en inglés son add-ins. En el cuadro de complementos, activen la casilla que dice herramientas de análisis, ¿sí? Y hacer clic en OK. Cuando lleguen ahí, me dicen, o si no llegan ahí, no lo están viendo, también me dicen. Entonces, recordando un poco el caminito, es archivo, opciones, complementos, herramientas de análisis, perdón. ¿Lo encontraron? Sí. Sí, sí. Está queriendo, bien, 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 vamos. Cuando esté y le den OK, ¿me dicen? Yo lo hice, pero no me sale nada, digamos. No sé si lo hice mal o qué pasó, pero no.
No, a priori no pasa nada, ahora les voy a mostrar paso Pero ni 2. siquiera el Excel me dan, o sea, ni siquiera me aparecen las casillas de Excel. Ah, bueno, eso es un poco raro. O sea, vos abriste un Excel nuevo, una hoja nueva, ¿sí? Y te fuiste a opciones, complementos, y llegaste a herramientas de análisis. Hasta ahí llegaste, Manuel. ¿Sí? Sí, y le di a aceptar, digamos. Y le dice aceptar. Bueno, perfecto. La idea, ¿sí?, es que ustedes lleguen a esto, ¿sí? Cuando ustedes abran una hoja de cálculo nueva, ¿sí?, es que ustedes lo que van a hacer es ver en las pestañitas que están arriba de todo, ¿vieron dónde está archivo, inicio, ta? Bueno, en la pestaña de datos, una vez que abran una hoja nueva, lo que van a encontrar, que antes, si no lo habían activado, no tenían, es justamente como una especie de subsolapa nueva que se llama análisis, y acá tienen análisis de datos, ¿sí? Esto de Solver puede aparecer o no aparecer, es un complemento adicional, todo depende de cómo tengan configurado su Excel, pero por lo menos deberían tener en datos, ¿sí?, una subsolapita acá que dice análisis y arriba que dice análisis de datos. ¿Llegaron ahí? Yo, Majo, estoy en la misma que Emma. Le das a aceptar y sigue como complemento inactivo. Complemento inactivo. ¿Qué momento? Complemento inactivo. Bueno, eso es un error que, si Si ustedes, querés te comparto la pantalla, Majo, para que veas qué estamos haciendo mal, no sé. si quieren, a ver, traten de cerrar el Excel, volverlo a abrir y ver si en la pestaña de datos esto les aparece. A mí me aparece en inicio, análisis de datos, no en datos. Pero bueno, me parece. Si quieren ver ahí. Tal vez es un tema de la versión de Excel. Sí, A mí me pasaba lo mismo que los chicos, y en vez de poner aceptar, puse abajo también donde dice ir, y ahí te aparece para ponerle tic a algunos complementos que quieras poner. Y ahí te pone después. Ok, ven, ahí estamos creando conocimiento colectivamente. Prueben hacer eso porque tal vez es que tienen como que instalarle el complemento al Excel. Por ahí es como que no les venía preinstalado. Ah, sí, ahí hice lo que dijo, no sé, creo que fue Facu, y salió. Bien, Sí, sí, gracias. a mí también. Facu salvó la tarde. Ahí está. Bueno, en fin. Yo les prometo que una vez que Excel está bien preseteado, se convierte realmente en vuestro mejor amigo. Pero hay que a veces que tenerle hacer algún esfuerzo extra en el setup. Bueno, bien. Ahora que estamos todos con el Excel tuneado, por decirlo de alguna manera, vamos a avanzar un poquito más y después vamos a intentar hacer algo con esto, ¿sí?, que pueda sernos útil a la hora justamente de resumir y visualizar data. Bueno, entonces, distintos tipos de medidas que podemos tomar en función de una masa de datos cualquiera. Tenemos, por un lado, medidas de posición, tenemos también medidas de dispersión y de asociación. O sea, las medidas de posición y de dispersión básicamente es de una variable o la comparación entre grupos, ¿sí? Y las medidas de asociación típicamente involucran dos variables, ¿no? O sea, asociación entre ¿qué? Entre dos variables entre sí, ¿sí? Entonces, la medida de posición básica, ¿sí?, posición 101, ¿sí?, 1.0 es la media o el promedio de cualquier variable. ¿Sí? Que nosotros lo tomamos intuitivamente de muchas cosas al promedio, pero bueno, supongamos que tenemos una muestra de una población con alturas, ¿sí?, un listado de nombres y alturas, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es, para resumir esta información, es calcular el promedio, ¿sí?, sumar todas estas alturas, ¿sí?, 1.78, 1.64, 1.64,
¿no? Hay unos más altos, otros más bajitos, ¿sí? Lo divido por la cantidad de personas que tengo listadas, que en este caso son 9, y me da que la altura promedio de esa muestra de la población es 1,71 m. ¿Sí? Bastante intuitivo esto. Bien, entonces si avanzamos un poquito más en el mundo de las medidas de posición, tenemos como segunda medida a la mediana, ¿sí? Que se parece bastante a la media, pero su definición es un poquito distinta porque es el valor de la serie que se sitúa justo en el centro de la muestra, o sea, parte la muestra en dos. Y el 50% de los valores son inferiores y el otro 50% de ese valor son superiores, ¿no? Entonces yo vuelvo a mi listita de, tengo 9 personas, tengo sus alturas relevadas, ¿sí? Entonces lo que hago es ordenarlas de menor a mayor, y busco el valor que me parte la muestra en dos, que va a ser en la posición 5. Voy a tener 4 valores por abajo y 4 valores por arriba, ¿sí? Entonces 1,73 va a ser la mediana de esta muestra. Tercera medida de posición, después ya vamos a ver cómo esto Excel lo hace todo automáticamente divino, y con un mínimo de esfuerzo. Tercera medida de posición es el modo o la moda, ¿sí? Que como justamente la misma palabra lo sugiere, es el valor que más se repite, es el valor que está precisamente de moda, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es, cuando vuelvo a analizar mi lista de alturas, ¿sí? Lo que tomo es, hago una lista de repeticiones o de frecuencias, ¿no? Un listado de frecuencias en cuántas veces se repite un determinado valor. ¿Sí? Esa es la frecuencia de un determinado valor, ¿no? Entonces yo tengo de todos estos valores, ¿sí? Todas estas posibilidades, o sea que hay algunos que se repiten, tengo una lista más corta porque hay algunas alturas que se repiten, por ejemplo 1,64 se repite 3 veces, 1,73 2, ¿no? Y voy relevando, y el que más se repite efectivamente es 1,64, que es la moda. Entonces, cuando yo quiero comparar, ¿no? Entre distintos grupos, ¿sí? Supongamos que ahora tenemos 2 grupos, 2 listas, 2 listados, con las siguientes alturas, ¿no? Mi grupo anterior, ¿sí? Y otro grupo. Entonces tengo precisamente 2 grupos que tienen el mismo promedio de altura, ¿sí? Tengo algunos miembros acá, otras personas distintas, pero tienen la misma altura promedio, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos diferenciar a estos 2 grupos? Yo acá lo que hice fue graficar, ¿sí? Con puntitos, las alturas del grupo 1 y del grupo 2, ¿sí? Si los dos tienen la misma media, ¿cuál es la diferencia entre los 2 grupos? Bueno, precisamente las medidas de dispersión es lo que permite diferenciar un grupo de otro, ¿sí? Porque no es lo mismo un grupo donde son todos más o menos parecidos, miden todos más o menos un 1,75, que un grupo donde tenés alguien que mide 1,20 m y otro que mide 1,85 m, ¿no? O sea, ahí hay bastante más dispersión, ¿sí? Es un grupo mucho menos parejo que aquel grupo que todos más o menos están en el entorno de 1,71 como altura. Entonces, tengo distintas medidas de dispersión, y básicamente el espíritu de este tipo de medidas tiene que ver con evaluar cuán concentrados o dispersos están los valores de una serie. ¿Sí? Una serie de valores, cuán juntitos o cuán dispersos están. Y las medidas de dispersión tienen que ver con el rango, que es la más básica de todas. Los rangos básicamente en qué intervalo se mueven una serie de valores. La varianza, el desvío estándar, que es un derivado de la varianza, y el coeficiente de variación. Y ahora vamos a hacerle un poco de doble clic a estos 4 distintas formas de capturar esa concentración o dispersión de los valores de una serie. Entonces, como les decía, el rango es la más básica, ¿sí? Y básicamente mide la amplitud de los valores de la serie y se calcula por la diferencia entre el valor más elevado y el valor más bajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vuelvo a mis dictaditos de altura anteriores, busco el mínimo y el máximo, y obtengo la diferencia. El rango va a ser la diferencia entre la altura máxima y la mínima,
en este caso 24 centímetros. ¿Sí? Acá tengo justamente una muestra bastante más dispersa, ¿no? Donde Celia mide 1,20 y Felipe mide más de 2 metros. Dios mío. Acá el rango va a ser casi de 1 metro, 96 centímetros. Una muestra bastante más dispersa que la primera que tenemos a la izquierda. Bueno, y en relación a la varianza, ¿sí? Que distingámoslos de los diseños de investigación de varianza como medida de posición, ¿sí? Mide la distancia entre los valores de la serie y la media, ¿sí? Y si lo vemos en términos gráficos, vemos los puntitos, acá está el 1,71, ¿se acuerdan que en la muestra original la media era 1,71? ¿Sí? Acá está graficada en línea recta el promedio, y acá las alturas de los distintos participantes de la serie, ¿sí? Entonces, ahí está la media promedio. ¿Cómo se calcula la varianza? Bueno, básicamente se calcula en 2 pasos, ¿sí? Primero, ¿sí? Se toma la distancia de cada uno de los valores respecto de la media, respecto de ese 1,71. Acá si el primer participante medía 1,78, bueno, tengo 7 centímetros de diferencia. Y después, cada una de estas diferencias se eleva al cuadrado. ¿Por qué se imaginan que esas diferencias se elevan al cuadrado? ¿Cuál es el sentido de hacer esto? Para que sean positivas. Porque de lo contrario, ¿qué pasa, Nahuel? O sea, estás viendo la varianza, pero no importa si es negativa o positiva, sino lo que importa es saber cuánto varió. El punto es que si vos tenés valores positivos y negativos, y en el promedio se cancelan, ¿no? Entonces se van cancelando, ¿no? Si se vas viendo, se van cancelando. Si uno suma estas diferencias, las diferencias justamente dan 0, ¿no? Pero si las elevo al cuadrado, me permite capturar lo que Nahuel dice, ¿no? Cuán dispersas, ¿no? Cuán pegadas o despegadas están respecto de esa media, ¿m? Para evitar este efecto de cancelación acá. Entonces, básicamente lo que hacemos es sumar cada una de estas diferencias al cuadrado y dividirlas por n-1. ¿Sí? ¿No? Tengo 9 participantes, le resto 1, me da 8, y esta es la varianza de esta serie de valores. Ahora, ¿cómo interpreto este resultado? Bueno, primero, quédense más que tranquilos que esto Excel lo hace automáticamente, con la función vara A, ¿sí? Igual vara A, entre paréntesis la serie de valores a la cual le quiero calcular la varianza, y escupe este número, ¿sí? Acá tenemos el proceso desglosado, el racional detrás, lo que pasa detrás de escena, pero en pocos segundos Excel lo puede hacer esto solo. Ahora, justamente como el resultado que nos arroja la varianza está en términos cuadráticos, o sea, básicamente lo que nos arroja la slide anterior, este número, son metros cuadrados, ¿sí? Y no encontramos personas que tengan altura en metros cuadrados. Básicamente no tenemos una interpretación de la vida real de esa magnitud. Y para aliviar ese concerno, esa dificultad, es que existe la medida del desvío estándar. Veíamos que la varianza la calculábamos con la fórmula anterior, el resultado va a estar en metros cuadrados, y por tanto, al ser las alturas de las personas en metros y no en metros cuadrados, nuestro dato de la varianza no es muy comparable, no es muy relevante en el mundo real. Entonces, el desvío estándar justamente es la raíz cuadrada de la varianza, y es lo que nos permite obtener, ¿sí?, una medida de dispersión que está en la misma medida que los datos originales, ¿sí? El desvío estándar es precisamente lo que nos permite tener una medida de dispersión expresada en metros, ¿sí?, en el caso de las alturas. Y justamente Excel tiene también una función que permite calcularlo de forma automática, que es dev-está, que viene de desviación estándar, ¿sí?, entre paréntesis la serie de valores a la cual yo quiera tomarle esa medida de posición.
Bien, y mi favorita es el coeficiente de variación, ¿sí? Porque realmente es una medida de relación entre desvío estándar y la media. Y yo vuelvo a mis dos grupos de 9 personas a las cuales le tomé la altura, grupo 1 y grupo 2. Habíamos visto que ambos grupos tienen el mismo promedio, la misma media, era 1,71 m, pero el grupo 1 era un poquito más parejo que el grupo 2, que tenía a una que medía 1,20 m y otro que medía más de 2 metros, ¿no? Entonces, esto claramente se ven los desvíos de cada grupo. Acá tenemos una población mucho menos dispersa, 0,8 metros, y acá 0,38 metros, ¿no? El coeficiente de variación, como les decía, es una medida que relaciona el desvío, ¿sí? Este sigma es el signo del desvío con la media. X raya es el signo de media. Y vamos a ir al mundo de medidas de asociación, ¿sí? Acá, hasta ahora, con medidas de posición y dispersión, nos concentramos, ¿sí?, en las características de una misma variable, ¿sí? Las medidas de asociación empiezan justamente a relacionar una variable con otra variable más. Entonces, la covarianza es la más básica de las medidas de asociación, y básicamente lo que busca es medir la dispersión conjunta de dos variables. Covarianza, ¿no? Cómo varían conjuntamente. Mide el valor esperado del producto de las desviaciones con respecto a la media, ¿no? El producto de las desviaciones con respecto a la media. Es una varianza conjunta. Si la covarianza es positiva, es mayor a 0, la covarianza me está diciendo, ese resultado me está diciendo que hay una dependencia directa positiva, ¿sí? Y eso quiere decir que a grandes valores de x, ¿no? Si tengo dos variables x e y, a grandes valores de x se corresponden grandes valores de y. Sube x y sube y, ¿sí? La covarianza me da 0, esto se interpreta como que no existiría una relación lineal, ¿sí?, entre las dos variables estudiadas, ¿sí? Y si esa covarianza me da negativa, menor a 0, hay una dependencia inversa o negativa entre esas dos variables, ¿no? Entonces, si x crece, ¿sí?, baja y. A grandes valores de x se corresponden pequeños valores de y. Y una medida, si querés, 2.0, todavía más friendly, más intuitiva que la covarianza, es la correlación, ¿sí? Y lo que mide es el grado de asociación lineal entre dos variables. Esto de asociación lineal es recontra importante, porque dos variables pueden estar asociadas de cualquier manera, ¿sí? El punto acá es buscar la relación más intuitiva que puede existir entre dos variables, que es de forma lineal. Lineal es la relación más básica que puede haber entre dos variables que van en línea recta, ¿sí? Sube una, baja otra, o baja una y sube la otra, o las dos suben al mismo tiempo, o las dos bajan al mismo tiempo. Entonces, el coeficiente de correlación, ¿sí?, que acá está puesta la fórmula, que se ve bastante horrible, pero básicamente esto no se preocupen porque Excel lo hace muy intuitivamente, ¿sí? Lo que hace es relacionar la covarianza de las dos variables en cuestión, la covarianza de x e y, dividido los desvíos estándares, ¿no? Entonces, esta división por los desvíos estándares lo que hace es normalizar el coeficiente de correlación para que varíe entre 0 y 1, ¿sí? Y el hecho de que varíe entre 0 y 1 hace el coeficiente de correlación una medida tremendamente intuitiva, porque -1 habla de una correlación negativa, ¿no? La 9 puntos, ¿no? A medida que va creciendo la x, la y se va cayendo, ¿sí? Correlación negativa. O si el coeficiente me da muy cerca de 1, quiere decir que hay una correlación, hay una asociación lineal positiva, ¿no? Va creciendo x y va creciendo la y, ¿sí? Ahí lo vemos. O si el coeficiente de correlación me da 0 o muy cerca del entorno de 0, quiere decir que no hay asociación lineal entre esas dos variables, ¿sí? Entonces esa variación entre 0 y 1 hace que interpretar el resultado sea muy intuitivo. Si me da cerca de 1, cerca de 0 o cerca de -1.
Estos diagramitas también Excel los hace. ¿Vieron que Excel es maravilloso? Hace de todo. Bien, entonces, ¿cómo calculo, ¿sí?, la correlación entre dos variables, ¿no? Y acá hay un ejemplito. Este archivo de Excel está cargado en el campus, después voy a contar qué es lo que vamos a hacer con ese archivo de Excel. Ahora no se preocupen porque eso es un problema no de esta semana, sino de la semana que viene. Pero básicamente en el Excel que van a ver en el campus tienen distintas variables, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, calcular el grado de correlación entre las ventas de una empresa, ¿sí?, y el ingreso per cápita de la ciudad en donde esa empresa opera, ¿no?, que debería ser intuitivamente algo positivo, porque en la medida que la gente tiene más ingreso disponible, tiende a gastar más, ¿sí? Eso es una relación macroeconómicamente intuitiva, ¿sí? ¿Cómo calculo el coeficiente de correlación usando Excel? Bueno, acá tengo las dos columnas en cuestión, ¿sí? Ventas mensuales, en miles de botellas, este es el dato justamente de una empresa cervecera, ¿sí?, ingreso per cápita, promedio en miles de pesos, ¿no? Entonces acá tengo todos los valores, tengo ventas y ingreso en miles. Entonces lo que hago es seleccionar las dos columnas, ¿sí?, como rango de entrada. Voy al primero, voy primero al componente de análisis de datos, voy a coeficiente de correlación, ingreso las dos columnas de las variables que me interesa correlacionar, ¿sí?, y después selecciono un rango de salida, que puede ser en la misma hoja o en una hoja nueva, ¿sí?, o en un libro nuevo también. Esto Excel también te lo calcula. Básicamente me dice, decime dónde querés que te ponga el resultado, en la misma hoja, en una hoja nueva dentro del mismo libro, o en un libro nuevo. Le doy a aceptar, ¿sí? Y lo que obtengo, acá tengan la tabla original, es este output, ¿sí? Tengo columna 1, columna 2, ¿sí? Columna 1, columna 2, y columna 1, columna 2. O sea, ¿cómo se correlacionan? Ventas, ingreso, ventas, ingreso. O sea, ventas contra ingreso me da un coeficiente de correlación, obviamente que ventas con ventas, y ingreso con ingreso, el coeficiente de correlación es 1, perfectamente 1, porque la correlación de una variable contra sí misma es un 100%, ¿sí? La asociación lineal es perfecta, ¿sí? Es compararme a mí contra mí misma. Si yo pudiera clonarme sería igualita, entonces eso va a ser un 1. Igual no sería muy recomendable que me clonaran a mí, ya con una como suficiente. Pero bueno, ¿cuál es la asociación lineal que existe entre las ventas y el ingreso promedio? ¿Sí? Per cápita me da un coeficiente de correlación de 0,76, que es muy cercano a 1, con lo cual podemos inferir que entre estas dos variables hay una asociación lineal positiva directa. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, nuevamente, como estamos en un horario complicado, vamos a tratar de movilizar todos estos conceptos de una forma intuitiva. Nos vamos a tomar 15 minutos para ir a trabajar en grupo, ¿sí? Mer nos va a ayudar en breves, pero Zoom los va a dividir en grupos aleatorios, más o menos de 5 personas. Entonces, usando el Excel y el complemento de análisis de datos, van a contestar 2 preguntas conceptuales, pero lo van a resolver empíricamente, o sea que se van a inventar variables, ¿sí? Y van a experimentar con lo que acabamos de ver recién, ¿no? De cómo calculo el coeficiente de correlación con Excel. Entonces, me van a contestar 2 preguntas, ¿sí? Primero, ¿cuánto da el coeficiente de correlación, si existe, si una de las 2 variables que estoy correlacionando es constante? O sea, si es constante es que adopta siempre el mismo valor. Vale siempre 1, vale siempre 100, vale siempre 5, lo que quieran, pero es constante, ¿sí? Es una línea recta. ¿Y cuánto da el coeficiente de correlación entre 2 variables si el valor de una de las variables excede siempre en 100 unidades a la otra variable? ¿Sí? O sea, que si por ejemplo mi variable x es 1, la otra variable es 101. Si mi variable x adopta el valor 2, la variable y, ¿sí?, adopta el valor 102. Siempre exceden 100 unidades a la otra variable. O si x es 100,
y es 200. Si x es 300, y es 400. ¿Sí? Siempre exceden en 100 una a la otra. Y una vez calculadas sus respuestas, la van a subir a un Menti, y van a agarrar el celular, ponen menti.com, y con este código ingresan sus respuestas. Así que vamos a hacer dos cosas. Primero, saquen sus teléfonos celulares, sáquenle una foto a esto, para que tengan las consignas de trabajo, ¿sí? Y en breves, ¿sí? Sáquenle una foto. ¿Tomaron esta imagen? ¿La tienen tomada? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, perfecto. Vamos a parar de compartir. Entonces, le vamos a pedir a Mer. Mer, ¿estás por ahí? ¿Nos podés dividir en grupos? Ya los tengo armados, los largo ya. Perfecto. Entonces, acepten su invitación correspondiente, se van a trabajar con su equipo y contestan esas dos consignas. Y cuando están, las suben a Menti. Y tienen 15 minutos. Acá tenemos nuestro Menti completo. Me parece que no me están viendo, o sí. Ahora sí. Bueno. Varias respuestas. Error, 1, 0, 1, no existe 1, 0, 1. Si es constante de error, si excede siempre en 100, es 1. Bien. Bien, por acá va la cosa. ¿Por qué nos dio lo que nos dio? ¿Qué les parece? ¿Por qué les parece que da error la primera? ¿Por qué? Tenemos los resultados puestos lindos. ¿Por qué les parece que nos da error? Es por lo que hablamos en grupo, es porque hay una variable que no variaba, y que esa la diferencia siempre daba 0. Exactamente, o sea, si hay una variable que no varía, ¿sí? O sea, la varianza y el desvío son 0. Y si el coeficiente de correlación es la relación entre la covarianza y los desvíos, ¿sí? Sabemos que la división por 0 no es posible, con lo cual nos da error. Por eso da ese error div 0, porque justamente estoy dividiendo por una variable que tiene desvío 0. ¿Ok? Bueno, y la otra, la 1, ¿por qué da 1? Porque el desvío siempre es constante, puede ser. Exactamente, o sea, porque siempre una variable se mueve exactamente lo mismo. ¿Está? Bueno, no fue tan grave, ¿no es cierto? Y cuando da error uno siempre se asusta, Majo. Y sí, pero bueno, era simplemente para asegurarme de que estén despiertos, ¿no? Porque como es la hora de la siesta, algún artefacto de distracción tenía que meter ahí. Pero bueno, no importa. Nos sirvió para mover los jugos creativos intelectuales, nos hizo pensar un poco, con lo cual misión cumplida. Entonces, resumen hasta acá, ¿sí? Vamos a ver 3 o 4 placas más después de esto, pero ya casi terminamos, ¿sí? Para cumplir con nuestro compromiso de 75 minutos por reloj. Vimos distintas medidas de posición, media, modo, mediana, distintas medidas de dispersión, rango, varianza y desvío estándar, digamos, es como primo y primo hermano, porque uno es la raíz cuadrada del otro, y el coeficiente de variación, que básicamente me vincula las medidas de posición con las medidas de dispersión, y vimos las medidas de asociación, covarianza y coeficiente de correlación. Entonces, salvo que haya preguntas hasta esta parte, vamos a hacer unas poquitas plaquitas más, simplemente para ver algunos gráficos, visualizaciones frecuentemente utilizadas, que probablemente muchos conozcan, que ya no sean bastante familiares, pero simplemente a modo de repaso. ¿Estamos bien? ¿Podemos seguir? Sí, sí. Sí, bueno, bien. Entonces, cuando quiero graficar o mostrar frecuencias, ¿sí? Cuántas veces se repite una variable o un intervalo concreto de una variable, ¿sí? Puedo usar el histograma, ¿sí? El histograma básicamente lo que hace es dividir a la muestra, lo que llaman intervalos de clase. Acá, por ejemplo, en este ejemplo tenemos
un relevamiento a la altura de un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes, ¿sí? Y tengo a la muestra dividida en intervalos de altura, ¿sí? De 1,47 m a 1,56 m, perdón, 53, de 1,53 m a 1,58 m, 5, bueno, en fin, ¿no? Tengo distintos intervalos, y lo que mido es la frecuencia, ¿no? El número de estudiantes que se encuentran dentro de este intervalo de altura. Bien, para medir proporciones, el típico gráfico de torta, ¿no? Frecuencia de visualización de telenovelas. Bien de las 3 de la tarde es este gráfico, ¿no? Que es la hora de la novela de la tarde. Entonces acá tengo la frecuencia, ¿no? Nunca, raramente, diariamente, varios días a la semana, o algunos días al mes, y tengo porcentajes, ¿sí? Dentro del total, que es la torta entera, ¿sí? ¿Qué porción se le asigna a, qué tan grande es la porción que se le asigna a cada tipo de frecuencia? Bien, para distintas categorías, ¿sí? Para esas variables nominales, ¿sí? ¿Se acuerdan de las cualinominales que dividiría a la población en grupos mutuamente excluyentes? Acá, por ejemplo, tenemos situación laboral de los estudiantes de la universidad. Trabaja, estudia y busca trabajo, solo estudia, estudia y es ama de casa, bueno, otro en específico, etc. Entonces tengo el número de estudiantes, ¿sí? Y la situación laboral. Y volvemos a la novela de la tarde, ¿sí? Calidad de la TV venezolana, ¿sí? Estos son unos gráficos bastante viejos, pero básicamente sirven como ejemplo. Tenemos barras compuestas porque la barra nos diferencia dentro de las distintas categorías, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el rating de cómo clasifican a la calidad de la televisión, si es mala, regular, buena o excelente, y la dividen, ¿no? Cuántos dicen que es mala, buena, regular o excelente, masculinos y femeninos, ¿no? O sea, y hay distintas formas de graficar esto, con las barras apiladas, ¿no? O con las barras laterales, ¿sí? Que son dos distintas formas de visualizar que Excel nos provee. Entonces, próximos pasos. ¿Qué se van a encontrar en el campus de esta semana? Voy a mostrar. Lo que se van a encontrar, miren, me puse muy creativa esta semana. Lo que se van a encontrar es un tatetí, ¿sí? Yo sé que es una semana difícil, de parciales, hay como mucha seriedad en el ambiente, entonces había que desestresarnos un poco, ¿sí? Entonces, para jugar al tatetí, ¿sí? Siempre es clave poder ubicar, ¿no? La cruz o el círculo en el medio. Básicamente esa es la clave para ganar. Y después puedo ir para acá, puedo ir para acá, ¿sí? Puedo ir en vertical, en horizontal, pero siempre si estoy en el medio tengo posibilidad de ganar, ¿no? Y, oh casualidad, el cuadrante del medio es el ejercicio que acabamos de hacer, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente de correlación? Si una de las variables es constante y la otra siempre excede encima a la otra, ¿sí? Entonces, cada uno lo que va a hacer es elegir su propia aventura, ¿sí? Va a jugar al tatetí y va a hacer los otros dos ejercicios siguientes, ¿sí? Que pueden ir en cualquier sentido. Tenemos varias combinaciones posibles, ¿no? Cada uno elegirá su propia aventura, y los van a resolver naturalmente de acá al jueves a la tarde. No sé si acá me están viendo, ahí lo ven. ¿Sí? Entonces, solo te faltan dos ejercicios más, ¿sí? Tenés el del medio, podés resolver el tatetí así, así, en vertical, en horizontal, como vos quieras. Lo importante es que hagas dos ejercicios más, además del que hiciste en clase. Tenés 4 combinaciones posibles, ¿sí? El 1 del 5 al 9, el 2 del 5 al 8, todo pasa por el 5, este es el cuadrante 5, ¿sí? Porque es 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Todo pasa por el 5. Entonces elegí el que vos te guste, ¿sí? Y lo subís al campus de acá a el jueves que viene. Todos los datos están en Excel, también disponibles adentro de la tarea, ¿sí? Lo pueden descargar, ¿sí? Y todos los insumos están ahí adentro, hay anexos de datos que los van a necesitar para hacer cuentas, para calcular algún otro coeficiente de correlación, o para calcular alguna de las medidas de posición y dispersión que vimos antes, usando
naturalmente Excel y las funciones que destacamos en clase. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno. Esta semana nos tomamos un descanso de la pregunta de investigación, ¿sí? En honor a la semana de parciales. Bien. Bueno, estudien mucho, rindan bien, y nos veremos el jueves que viene. Yo me quedo con cualquiera que tenga preguntas un rato más, me quedo aquí contestando. Bueno, buen fin de semana, que sigan bien. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Manu. Chao, gracias.